Buenas noches, mi nombre es Daniel Esteban Silva Alfonso y les vengo a exponer sobre Leonhard Euler. Bueno, comenzamos. El primer capítulo es Basilea, la ciudad suiza con la mejor universidad del país. En esta, Euler fue acogido por la familia Bernoulli, donde se le inculcó el amor a las matemáticas. En esta ciudad vivieron miembros extraordinarios de la familia Bernoulli como fue Jung-Erasmus, Nietzsche y Paracelso. Euler, quien era matemático, ingeniero, físico, astrónomo, filósofo, arquitecto, músico y teólogo, siendo así uno de los científicos más importantes del siglo XVIII, con numerosos conceptos como fue la fórmula de Euler, ángulos de Euler, característica de Euler-Poincare, recta de Euler, ciclo de Euler, entre muchos más. El siguiente tema que sigue en el libro es Euler y los Bernoulli. La familia de Euler era convencional, pero el padre Paulus Euler, que era un pastor, era amigo de Johann Bernoulli y alumno de Jacob Bernoulli. Euler nació el 7 de abril de 1707, donde el sueño del padre era que también se convirtiera en pastor. Pero Euler ya destacaba en la escuela de lenguas, se expresaba en alemán, francés, dominaba el latín y profundizaba con naturales resultados en griego y hebreo. Euler aprovechó la amistad de su padre con Johann para que éste le diera clases informales. Euler fue universitario a los 13 años y recibió un título de magíster en filosofía. Uno de los temas más importantes que trató Euler fue la notación matemática. En este se destacaron tres en específico, como fue la letra de Euler o el número de Euler, la función f de x y el sigma, a lo que vamos a profundizar un poco. La letra E la empleó Euler para bautizar a la constante de los logaritmos naturales, donde dicha base es la suma de la c infinita. La función de x, Euler fue el primero en utilizar este concepto, ligando el valor x con el valor y a través de una correspondencia f. Y el último de todos, el sigma. El sigma fue escogida por Euler, que indica una suma de una sucesión de números sujeta a alguna condición. Estas tres notaciones van a ser profundizadas mucho más adelante. Capítulo 2. Euler en Rusia. Al poco tiempo de llegar a Petersburgo, emprendió un camino para hallar la función t, o más conocida comúnmente como gamma, que escribió pero no bautizó. El objetivo de Euler fue resolver una interpolación que consistía en conocer los valores extremos de una variable. Euler interpoló el factorial n y encontró en 1729 una función continua f de x, que actuaba como el factor cuando x era igual a n, y este a su vez era un entero. Definió el valor de Rx en cada punto x, lo que hoy llamaríamos límite. El siguiente tema a tratar es el bautizo de un número. La constante e proviene de los logaritmos, donde fue retomado por Jacob Bernoulli, encontrándose con un límite y así dándole un significado a e. Euler la identificó relacionando el límite de Jacob con los logaritmos, calculando sus primeras 18 cifras decimales, a lo que explicó: el logaritmo y la exponenciación son procedimientos inversos el uno al otro. El siguiente tema a tratar es la constante de Euler-Maccheroni. La letra griega y, que comparte el hallazgo con el matemático italiano Lorenzo Maccheroni, por lo que es denominada constante de Euler-Maccheroni. En esta, Euler comparó el crecimiento de la serie divergente del logaritmo natural de n cuando, si se hace la resta y la diferencia se estabiliza en el límite, da una constante, a lo que concluyó que tenía un crecimiento logarítmico
Euler denominó esa constante con la letra mayúscula C. Euler la computó hasta la cifra 19 usando los números de Bernoulli. Otro tema que trató Euler en su libro es una suma que suma lo insumable. Una de sus grandes aportaciones al análisis es una fórmula de gran utilidad que permite calcular de modo aproximado una integral o base de sustituirla por una suma, o calcular aproximadamente una suma sustituyéndola por una integral. Aquí entramos a uno de los temas más importantes de Euler, el problema de Basilea. Euler, al resolver la suma de números inversos, tenía una gran ventaja. Al estar acostumbrado a números irregulares, empezó a calcular el problema de Basilea con el método Euler-Maclaurin. Y mientras lo hacía, se dio cuenta que el resultado se parecía mucho a pi cuadrados estos. Una vez resuelto el problema, Euler continuó con la función z, que para x igual a 1 se obtiene la serie armónica, y para x igual a 2 la serie de Basilea, que con fórmulas extenuantes, en donde aparecía el número pi elevado a la n, que involucraba los números Bernoulli, que serán tratados más adelante. Otro problema contra el que se enfrentó Euler son los puentes de Königsberg. En 1735, Euler se vio afectado por una enfermedad que llegó incluso a amenazar su vida. Gracias a esta enfermedad, Euler perdió la visión en el ojo derecho y un año después se vio afrontado por el problema de puentes de Königsberg. Este problema es un problema geométrico que no parece geométrico, pues no implica una figura reconocible ni medida alguna. Euler tuvo la idea de, a partir de la representación esquemática de la ciudad, prescindir de la forma de todos los componentes y sustituirlos en un grafo, de manera que se consideren los puntos de tierra como vértices y los puentes como caminos, razonando de modo exclusivo sobre el grafo resultante. Euler extrajo sus conclusiones y dedujo que llamemos n al número de nodos de grado impar. A. Si n es igual a 0, el grafo contiene al menos un circuito euleriano. B. Si n es igual a 2, hay al menos un camino euleriano, pero no un circuito. C. Si n es mayor que 2, no hay camino ni circuito. Bueno, ahora vamos a tratar sobre los primeros libros de Euler. Euler, durante su primera estancia en Rusia, redactó sus primeros tratados. Los libros son densos, pero de lectura fácil, y en ellos ya brillan la excelente organización y el estilo, mostrando la legendaria claridad expositiva y amenidad de Euler. Uno de sus primeros libros o tratados se llama Mecánica o Ciencia Analítica del Movimiento, donde desarrolla los aspectos físico-mecánicos de una masa puntual. La principal idea era darle a la mecánica un tratamiento puramente sintético y geométrico. En sus obras aparecen ya las ecuaciones diferenciales. Otro libro con el que trató se llama Ciencia Naval. La gran primera obra euleriana dedicada a la ciencia naval, que cubre tanto los principios básicos de la hidroestática, la estabilidad de los buques y los conocimientos prácticos de la construcción naval y la navegación en sí mismo. Escribió memorias y artículos sobre navíos y navegación, donde abordaba procedimientos alternativos que iban desde las máquinas imposibles de movimiento perpetuo a la aprovechable energía del oleaje.
Otro tema tratado en el libro se llama Berlín, capital del análisis. Euler, de entre todos los trabajos, en su etapa berlinesa, fue una fórmula para poliedros convexos, desde caras a aristas y vértices. Esta fórmula decía que C menos A más B es igual a 2. La expresión numérica es una invariante topológica. Esto quiere decir que es una propiedad de una superficie que se conserva, sin importar las sucesivas transformaciones a lo que se somete dicha superficie. En concreto, los que resultan de deformarla sin romperla. Esta fórmula de Euler es un invariante topológico y es la esfera, y por ende lo es también cualquier poliedro tridimensional. Es decir, de los cuerpos que se pueden obtenerse de deformar la esfera sin romperse. La fórmula ya mencionada anteriormente se acostumbra a designar como la fórmula de Euler-Descartes. Otro problema afrontado por Euler es la conjetura de Goldbach. Goldbach sugirió que todo entero era la suma de dos enteros, P y Q, donde o valían 1 o eran primos impares. El intercambio de ideas continuó hasta que Euler dio con una formulación de la sugerencia que sería definitiva y cuyo enunciado es quizás la conjetura más famosa de toda la historia después del teorema de Fermat, que dice: todo entero por mayor que 2 puede expresarse como suma de dos primos. Goldbach dice a contraposición que todo número mayor que 7 puede escribirse como suma de 3 números impares, donde parece que la conjetura fuerte de Goldbach puede cumplirse para cualquier número par. Un tema muy interesante que trató Euler se llama el cálculo de variaciones de máximos y mínimos. El cálculo de variaciones puede considerarse una generalización de cálculo y por tanto se incluye firmemente en el campo del análisis. Se ocupa de encontrar el camino, curva, superficie, para la cual una función determinada posee un valor estacionario, normalmente un valor máximo o mínimo. Es de fundamental importancia en física y en particular en ámbitos prácticos como la elasticidad o balística. Euler expuso su propia versión del principio en 1744, en un artículo titulado Método para hallar líneas curvas, que gozan de propiedades de máximo o mínimo. Otro tema muy extenso e interesante fue Euler y la geometría. Cuando Euler residía en Berlín, acostumbraba a enviar algunos artículos a la Academia de San Petersburgo, en especial de aquellos temas problemáticos en esa zona. Euler presentó una solución fácil para un problema muy difícil de geometría. Un escrito puramente geométrico que se publicó en 1767, cuando Euler había regresado a San Petersburgo. En él, Euler demostró por primera vez que en todo triángulo que no fuera equilátero, en cuyo caso todo degenera en un punto, el ortocentro. Este ortocentro es el punto donde cortan las tres alturas, el circuncentro y el baricentro, que están sobre la misma línea, la llamada posterior recta de Euler. El centro está en la línea solo si el triángulo es isósceles. Si no, del centro del círculo de Euler se habla de unas líneas más adelante. No solo se verifica que O, B y C están alineados, sino que además se cumple una relación métrica precisa, como la fórmula que están viendo en pantalla. Es decir, la distancia entre el baricentro y el ortocentro siempre es el doble de la distancia entre el baricentro y el circuncentro. Aunque, como ya se comentó,
el incentro no está en la recta de Euler, salvo si el triángulo es isósceles de Euler y de una fórmula que dé la distancia d entre ambos puntos, el icentro y el circuncentro. Esta fórmula sería d a la 2 menos r factor de r menos 2r, donde r y r son los respectivos radios de los círculos circunscrito e inscrito. Otro tema que trató Euler se llama Euler y la mecánica de fluidos. En 1757, Euler publicó el artículo Principios Generales del Movimiento de los Fluidos, donde aparecen por primera vez sus ecuaciones que en dinámica de fluidos. Son los que describen el movimiento de un fluido que no se puede comprimir y que está desprovisto de viscosidad. El fluido de Euler era lo que hoy se llamaría un fluido ideal. En realidad, lo que se someterá ahora a consideración no son ya fluidos ideales, sino las ecuaciones de Euler expuestas en un enunciado moderno. Las ecuaciones de Euler son ecuaciones diferenciales, no lineales y muy difíciles de comprender. Otro tema interesante que trató Euler fue ecuaciones de Cauchy-Riemann. Euler las desarrolló en el campo hidrodinámico. Ya figuran con claridad en 1777 en medio de otras expresiones analíticas. Las ecuaciones sin igualdades entre derivadas parciales y funcionan como seguimos a continuación. Supongamos que una función f factor de x más y de variable compleja puede dividirse en una parte real y otra imaginaria, y que tanto u como v son diferenciales, como funciones de dos variables. En el campo real R, obteniendo que la derivada de u sobre la derivada de x igual a la derivada de v sobre la derivada de y viceversa, así como pueden ver en pantalla. Otro tema que trató Euler fueron las ecuaciones dionfáticas. Euler hizo importantes contribuciones al estudio de estas ecuaciones. Ya en el año 1735, estas constituyen un punto central en la teoría de números. Cabe aclarar que una ecuación dionfática es una ecuación, valga la redundancia, con coeficientes enteros y en la que solo se consideran posibles soluciones también enteras. Lo más recordado en este terreno es la demostración del paso n igual a 3, que dio Euler del último teorema de Fermat. Este establecía la imposibilidad de resolver la ecuación dionfática xn más n igual a z a la n, para n mayor o igual que 3. Para Euler demostró que era imposible que n fuera igual a 3. Euler también se interesó por la denominada ecuación de Pell, con forma y a la 2 igual a x a la 2 más 1, donde a es un número entero concreto, no una incógnita. Otra famosa conjetura euleriana de su segunda etapa rusa es la ecuación dionfática x a la 4 más y a la 4 más z a la 4 igual a u a la 4. Y simplificamos, diremos que postula la inexistencia de enteros x, y, z y u que cumplan la igualdad. Bueno, el último tema que vamos a tratar en esta exposición es el ladrillo de Euler, llamada también cuboide el ladrillo de Euler. Este es un prisma rectangular de lados A, B y C en el que tanto los lados como los diagonales de las caras son números enteros. Eso equivale a que tales elementos satisfacen un sistema de ecuaciones dionfáticas. A al cuadrado más b al cuadrado igual a d al cuadrado con base AB. O al cuadrado más c al cuadrado igual a d al cuadrado con base AC. Y por último, b al cuadrado más c al cuadrado igual a d al cuadrado pero con base BC. Euler no inventó dicho ladrillo, pero en 1770 encontró dichas ecuaciones que proporcionaban infinitos ladrillos. En ese instante, hasta el menor ladrillo encontrado tiene por lado 240, 117 y 44. Los cuadrados máticos
o latinos, Euler los denominó como un cuadrado de lado n, de manera que en cada casilla añada un símbolo que aparece una vez solo en cada fila y columna. Bueno, muchas gracias por su atención. Esto ya sería mi exposición por mi parte. Quedo a resueltas dudas, incógnitas. Este video normalmente va a ser subido a YouTube, así que espero que no haya ningún problema en subirlo. Y ya.